Bueno, vamos a hablar un poco de por qué y cuáles son las causas de esas venas varicosas o de las varices, como son llamadas. Hay varios tipos de venas y varios tipos de sistemas, como ya habíamos nombrado, ¿verdad? Encontramos que a mayor presión de las venas hace que esas venas vayan distendiéndose, parecido a un globo. Cuando le inflamos aire o le ponemos agua, sus paredes son delgadas, a mayor presión van distendiéndose. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos sentamos o colocamos las piernas en alto, esa presión va disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Normalmente ese grado de todos los días estar mucho tiempo de pie hace que esas venas vayan distendiéndose poco a poco. Hay factores de riesgo que predisponen a presentar varices. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que predisponen a estar? Todo lo que disminuye el retorno venoso, aumente la presión intraabdominal, es una de las cosas más sencillas y más fácil de corregir. Una de esas cosas es la obesidad. Mientras mayor obesidad tenga el paciente, mayor tenga la circunferencia abdominal, hay mayor presión intraabdominal. Eso hace que normalmente la sangre encuentre un obstáculo por un poco mayor de presión a nivel intraabdominal y el flujo de sangre disminuya. Por ende, tenemos la dilatación de las venas y aquellos dolores que pueden dar en las piernas también. Tenemos también aquellas mujeres que utilizan faja, que aumenta la presión intraabdominal y que pudiese también tener a nivel de sus piernas varices y aumentaría el riesgo. Otras patologías un poco más avanzadas que menos se ven, que son las menores a nivel intraabdominal, son aquellos tumores o alguna patología intraabdominal que haya compresión de vasos venosos y por ende disminuya también la parte de retorno. Se pueden ver en muchos pacientes oncológicos, ginecológicos, o también en cesáreas y procedimientos ginecológicos con manipulación. Hay una disminución de este flujo, predisponiendo un poco más a las pacientes a tener varices. Otra de las causas son las causas normales del día a día, personas que están mucho tiempo de pie por el trabajo, trabajan de pie, están mucho tiempo de pie sin hacer ningún movimiento. Eso también produce un poco lo que es la dilatación de las venas. Hay unos mecanismos que utiliza el propio sistema para que ese flujo de sangre mejore. ¿Cómo se puede mejorar ese flujo de sangre? Normalmente cuando las personas caminan, ¿verdad?, hacen contracciones de los músculos gemelos, es decir, de la parte de la pantorrilla, y eso hace que haga como un motor, ¿verdad? Hace una compresión hacia la vena y esa vena comprime y envía el flujo de sangre hacia arriba, trabajando como una bomba. Además de los latidos del corazón, con la fuerza que él envía la sangre, también esa pequeña cantidad de fuerza que hace también ayuda a que se pueda devolver la sangre y mejorar el flujo. Tenemos aquellas venas, ¿verdad?, varicosas grandes, pueden ser también por traumatismo. Hay muchas personas que han tenido traumatismo, ¿verdad?, en los miembros inferiores, conllevando daño a las válvulas o conllevando daño a la pared vascular, tendiéndose así aumento de las venas, de las varicosidades a nivel del traumatismo, y con el tiempo van diseminándose un poco más hacia la pierna. También tenemos aquellas personas sedentarias que no hacen mucho ejercicio, como ya habíamos comentado, predispone también. Normalmente los pacientes se logran ver varios tipos de varices. Hemos hablado, las varices que menos complican o las varices son telangiectasia, que son las más pequeñitas y se encuentran en la dermis de los pacientes. Prácticamente esas no tienen síntomas. El síntoma que a las mujeres o a los hombres más les dificulta o más presentan es el vérsela, es decir, la persona se siente un poco incómoda de tenerla y de verla en sus piernas, y por eso recurren a especialistas como nosotros, ¿verdad?, para curarlas. Hay varices un poco más grandes, ¿verdad?, que son aquellas azuladas, que son trayectos tortuosos, en las cuales el tratamiento podría ser tanto médico como quirúrgico, y
las principales venas mayores que causan ulceración, y eso ya son tratamientos un poquito más centrados a la cura y un poquito más centrado a la corrección de esa vena, tanto como cirugía como tratamiento médico. La mayoría de los casos, ¿verdad?, podemos evidenciar correcciones de estas patologías mejorando el estilo de vida de los pacientes, pudiendo tener un poco también ejercicio y mejorando esas bombas de perfusión que habíamos hablado anteriormente. Tenemos también, ¿verdad?, que esas venas que contenemos en las piernas, que mucha gente puede preguntar, no doctor, si yo hago ejercicio, estas varices pueden disminuir. La mayoría de las venas, cuando ya se instauran, es difícil disminuirlas y es imposible desaparecerlas porque ya han perdido su estructura. La única manera de disminuirla o desaparecerlas es con tratamientos que vamos a hablar posteriormente, pero sabiendo siempre que desaparecer las venas con ejercicio, con otro tratamiento y mejorar la vida o el estilo de vida, podríamos llegar a mejorar nada más los síntomas, como son el dolor, como son un poco a nivel de los tobillos, ese hinchazón o ese aumento del volumen a nivel de los maleolos del tobillo, y por ende podemos lograr. Preguntarán por qué las varices pueden dar un poco esa hinchazón o ese aumento de volumen a nivel de los tobillos. Fácil, la presión que aumenta dentro de la vena hace que esta vena se distienda, y como esa vena tiene capilares, hace que salga plasma líquido. Recordemos que la sangre no solamente es sangre, viene constituido por elementos formes como son glóbulos rojos, glóbulos blancos, y además él se mueve en un plasma, y ese plasma, aumentar la presión y esa presión sea mayor a nivel del vaso, hace que ese líquido se extravase o salga del vaso y caiga en el espacio celular, en el espacio intercelular, y eso hace que se observen esos edemas. ¿Cómo podemos observar o cómo podemos manejar? Yo invito a muchas personas que vean su parte, ¿verdad?, de los edemas. Ese edema es un edema progresivo que se da en horas de la mañana, aumenta en horas de la tarde y logramos estar en horas de la noche con el edema. Nos vamos a cama, nos vamos a acostar, y cuando levantamos en la mañana, ¿qué pasa? Hay una disminución considerable del edema, unas veces hay hasta un considerable 100% de reabsorción del edema. Y aquí vamos a lo mismo. Cuando nosotros estamos de pie, esa presión es mayor y hace que el líquido salga. Al irnos a cama, cuando estamos, el nivel de los pies es igual al nivel del corazón, esa presión, como el líquido fluye mejor, esa presión disminuye y todo el líquido que tenemos en el espacio extracelular es reabsorbido por las venas, y por eso tienden muchas personas a pararse 1, 2, 3 veces en la noche para orinar toda aquella edema que se ha reabsorbido. Es decir, prácticamente es como si uno estuviese tomando agua, ¿verdad?, mientras uno está durmiendo, porque ese líquido que tenemos en las piernas, en el nivel extracelular, todo es reabsorbido y por ende necesitamos eliminarlo del cuerpo, y eso lo hace mediante la orina. Entonces tenemos esos tipos de varices, como habíamos dicho, ¿verdad?, de las pequeñas tamaños que están a nivel de las piernas, de la piel, que se evidencian de color morado, de color rojo. Tenemos aquellas otras varices que son un poco azuladas ya, y tenemos complicaciones en aquellas varices. La mayoría de la gente dirá, ¿por qué vamos a tratar las varices si no me duele, si yo me siento bien? Tenemos una predisposición o unas complicaciones de que esas varices se puedan primero trombosar, inflamar, lo que se llama flebitis y lo que se llama tromboflebitis. Normalmente esas trombosis, cuando son del sistema superficial, como habíamos hablado, no hay problema, siempre y cuando sean menores de 5 centímetros, que eso no vaya ascendiendo. Hay tratamientos médicos tópicos. Ya cuando esa vena se ha trombosado la segunda vez o la tercera, ya tienen mucho más riesgo de padecer mayores complicaciones, por eso se indica la cirugía. El tratamiento de las venas pequeñas
Bueno, ese es un tratamiento que vamos a hablar posteriormente. El tratamiento ya cuando son venas de mayor tamaño, y eso es casi la mayoría de las veces pueden ser métodos ambulatorios, puede ser métodos hospitalarios, pero de igualmente tenemos que estar en cuenta de que cada complicación puede ser resuelta.